He estado lo suficiente cerca de la muerte como para reconocer cuando alguien ya se ha despedido. 6 años trabajando en el refugio de animales. La esperanza me enseñaron cosas que la mayoría de la gente no quiere saber, como que los perros entienden cuando su tiempo ha llegado. Dejan de comer, de mover la cola, de esperar. Esa mañana pasé por delante de 70 jaulas llenas de perros ladrando, saltando, pidiendo, todos gritando, escógeme, escógeme, escógeme. Pero la jaula de Max estaba en silencio. Estaba tumbado en el frío cemento, mirando a la nada. Un pitbull de color canela y blanco, con los ojos marrones más tristes que jamás había visto. Llevaba 70 días esperando, 70 días viendo cómo las familias elegían a otro. Hoy era el día 71, su último día. La sala de eutanasia estaba reservada para las 6:00 de la tarde. Tenía 9 horas para cambiar su destino, pero Max ya se había rendido. Lo que pasó en esas últimas horas todavía me rompe el alma, porque a veces rendirse es lo único que queda para poder salvarse. Se supone que no debía tener favoritos. Esa es la regla. Cuando trabajas en un refugio donde se sacrifican animales, no puedes amarlos a todos o te romperás en 1000 pedazos cada semana. Pero Max se abrió paso de todos modos. Llegó un martes lluvioso de marzo, flaco y empapado, recogido como un callejero que vagaba por la vía al llano. El control de animales dijo que llevaba días allí, esquivando el tráfico, probablemente abandonado por alguien que ya no lo quería. Cuando lo trajeron, estaba temblando, no de miedo, sino de frío y agotamiento. Lo primero que hizo fue empujar su nariz entre los barrotes de la jaula y lamer mi mano. Fue entonces cuando supe que era diferente. La mayoría de los perros llegan asustados, a la defensiva, cerrados. Max llegó confiando, como si creyera que el mundo seguía siendo bueno, incluso después de haberlo desechado. Durante las primeras 2 semanas pensé sinceramente que se iría rápido. Era todo lo que la gente dice querer. Educado en casa, gentil, excelente con niños de unos 4 años. Tenía esa forma de inclinar la cabeza cuando le hablabas, como si realmente estuviera escuchando, realmente intentando entender lo que necesitabas de él. Pero las semanas se convirtieron en un mes, luego en 2. La gente se detenía en su jaula y yo veía cómo sus caras cambiaban en el momento en que leían la etiqueta de la raza. Mezcla de pitbull. Sus sonrisas se desvanecían. Se pasaban al cachorro de Golden Retriever 3 jaulas más allá, o al labrador, o literalmente a cualquier otro perro. No importaba que Max nunca hubiera mostrado ni una pizca de agresión. No importaba que durmiera boca arriba con las 4 patas en el aire, la posición más vulnerable que un perro puede adoptar. No importaba que los niños pudieran subirse a él y él simplemente moviera la cola con más fuerza. Todo lo que veían era un pitbull. Para el día 40 empecé a notar el cambio. Su cola se movía más lento. Dejó de correr hacia la puerta de la jaula. La luz en sus ojos empezó a atenuarse, como si alguien bajara un dial un clic a la vez. Para el día 60 apenas comía. Para el día 69 me quedé hasta tarde solo para sentarme fuera de su jaula. Le susurré promesas que no sabía cómo cumplir. Mañana, le dije, mañana alguien te verá. Mañana te irás a casa. Pero ya no lo creía porque mañana era el día 70 y el día 70 significaba el final. Nuestro refugio tiene una política de 70 días. Después de eso, si un perro no ha sido adoptado, se le practica la eutanasia para hacer espacio a los nuevos que llegan. No es cruel, son matemáticas. Siempre estamos llenos, siempre hay otro perro esperando. Entendía la política, la había visto aplicarse docenas de veces, pero entender algo no hace que duela menos cuando le sucede a un perro que confió en ti. Un perro que merecía mucho más que la mano que le había tocado. Max esperó 70 días a que alguien lo viera. Nunca dejó de luchar hasta su última mañana. Todo lo que pido es que pulses el botón de suscribirte. Solo un segundo de tu tiempo para asegurarte de que perros como él no sean olvidados. No dejes que su historia termine en silencio. Necesito retroceder un poco. Permíteme llevarte de vuelta a donde todo esto comenzó, porque entender cuán brillante solía ser la esperanza de Max hace que lo que sucedió el día 70 sea aún más difícil de digerir. Era un martes de marzo. Cuando llegó llovía tan fuerte que los canalones desbordaban.
El agua caía por la entrada del refugio como una cascada. El control de animales lo trajo alrededor del mediodía, y yo estaba haciendo las admisiones ese día. Era un desastre. Se le notaban las costillas a través de su pelaje canela y blanco, las patas embarradas, empapadas y temblando. El oficial dijo que lo habían encontrado vagando por el arcén de la vía al llano, esquivando coches. Probablemente llevaba días allí. Alguien lo había abandonado. Simplemente se marchó y lo dejó para que se las arreglara solo. La mayoría de los perros llegan aterrorizados después de ese tipo de trauma, gruñendo, acurrucándose en un rincón, intentando morder cuando intentas alcanzarlos. Max, no. En el momento en que abrí la puerta de la jaula para acomodarlo, se acercó a mí y presionó su nariz fría y húmeda en mi palma. Luego me miró con esos grandes ojos marrones, como si dijera, «Gracias por traerme a un lugar cálido». Me derretí allí mismo. Durante los siguientes días lo vi cobrar vida. Una vez que comió algo, una vez que se dio cuenta de que estaba a salvo, toda su personalidad explotó. Hacía un pequeño baile cada vez que alguien pasaba por el pasillo, rebotando sobre sus patas delanteras, moviendo toda su parte trasera tan fuerte que pensé que se caería. No solo movía la cola, todo su cuerpo se movía. Aprendió su nombre en 2 días, sentarse en 3. Inclinaba la cabeza cuando le hablabas, con las orejas levantadas, como si estuviera atento a cada palabra. Y cuando los niños venían de excursión escolar, se tumbaba de bruces para no parecer demasiado grande o asustadizo. Solo quería ser amado. Recuerdo haber pensado que me recordaba por qué empecé este trabajo. Después de 6 años de ver perros ir y venir, de construir muros alrededor de mi corazón solo para sobrevivir al desamor, Max rompió algo en mí. Me hizo creer de nuevo. Pensé sinceramente que sería adoptado en 1 semana, 2 como mucho. Perros tan dulces, tan deseosos de complacer, tan desesperados por ser el mejor amigo de alguien, no duran mucho en los refugios. Las familias los adoptan rápido. Pensé que se iría en 1 semana. Estaba tan equivocada. Para la 2ª semana, empecé a preocuparme. Max seguía allí todavía en la jaula 47, todavía haciendo su pequeño baile feliz, cada vez que alguien pasaba todavía inclinando la cabeza, como si intentara con todas sus fuerzas entender lo que querían de él. Y la gente se detenía. Leían su tarjeta. Max, 4 años castrado, educado en casa, bueno con niños y otros perros. Luego sus ojos bajaban a la siguiente línea, raza mezcla de pitbull, y seguían caminando. Lo vi suceder una y otra vez y cada vez me destrozaba un poco más el alma. Hubo una familia con 2 niños pequeños, tal vez de 6 y 8 años. Los niños corrieron directamente a la jaula de Max, y él se volvió loco de alegría haciendo su baile de meneo, lamiendo sus dedos a través de los barrotes. La niña se reía diciendo, «Mami, este». La madre sonrió. Luego el padre se acercó y leyó la tarjeta de la raza. Vi cómo su cara cambiaba. Le puso la mano en el hombro a su esposa y le dijo algo en voz baja. Ella asintió. «Es demasiado grande, cariño», le dijo la madre a su hija. «Busquemos perros más pequeños». Pero teníamos un pastor alemán mestizo, 2 jaulas más allá, que era más grande que Max. Ni siquiera lo miraron. 1 semana después, llegó una mujer mayor. Pasó 20 minutos con Max en la sala de encuentros, y él fue perfecto. Se sentó cuando ella se lo pidió, le dio la pata, apoyó la cabeza en su rodilla. Ella lloraba lágrimas de felicidad, diciéndole lo bueno que era. Pero cuando llegó el momento de hacer el papeleo, negó con la cabeza. «Es demasiado fuerte para mí, cariño. Lo siento. Ojalá pudiera». Quería gritar. Max era el perro más gentil del edificio. Caminaba con correa mejor que la mitad de los perros que teníamos. Luego estuvo la pareja joven de unos 20 y tantos, buenos trabajos, bonito apartamento, perfectos para Max. Pasaron 30 minutos conociendo a diferentes perros. Max hizo todo bien. Se sentó, se quedó quieto, incluso rodó mostrándoles su barriga. «Es muy dulce», dijo la mujer rascándole detrás de las orejas. «Sí, pero esperábamos un Golden Retriever», dijo su novio. «Ya sabes, algo más familiar.
Familiar como si Max no estuviera allí, siendo el perro más familiar del planeta. Y aquí está lo que me destrozó. Max no se enfadaba, no se rendía después de un rechazo o 2 o 5. Después de que cada familia se marchaba, él se esforzaba más. Yo llegaba a la mañana siguiente y él de alguna manera había aprendido un truco nuevo, como si pensara que tal vez si era un poco mejor, un poco más inteligente, alguien lo querría. Se sentaba más bonito, movía la cola con más fuerza, empujaba su nariz a través de los barrotes con aún más esperanza. No entendía que no se trataba de él, que ninguna cantidad de ser suficientemente bueno cambiaría lo que la gente veía cuando lo miraba. No entendía por qué el amor no era suficiente. Alrededor del día 40 noté el cambio. Fue sutil al principio. Su cola aún se movía cuando yo llegaba, pero más lento, como si le costara más esfuerzo que antes. Dudaba antes de acercarse al frente de su jaula, como si se preguntara si aún valía la pena. El refugio se llenaba día a día. Teníamos perros durmiendo en las oficinas, en el pasillo, en cualquier lugar donde pudiéramos meter una jaula. Cada mañana traía nuevas admisiones, callejeros, abandonos de dueños, perros rescatados de malas situaciones, y estábamos llenos más que llenos. Fue entonces cuando movieron a Max. Necesitaban su jaula, la más grande con ventana, para una camada de cachorros que alguien había abandonado en una caja de cartón. Los cachorros siempre se adoptan rápido, así que obtienen los mejores lugares. A Max lo movieron a la jaula 12 en el rincón trasero, más pequeña, más oscura. La luz fluorescente de arriba parpadeaba y olía a lejía y tristeza. Vi cómo su energía se agotaba en esa jaula. Dejó de hacer su baile feliz. Dejó de presionar su nariz a través de los barrotes. Cuando lo sacaba a pasear, simplemente avanzaba a mi lado, sin emoción, sin curiosidad, simplemente actuando por inercia. Intenté todo lo que se me ocurrió. Pagué por fotos profesionales de esas que hacen que los perros parezcan modelos de revista. Las publiqué en todas partes: Facebook, Instagram, Twitter. Escribí toda una publicación desgarradora sobre lo increíble que era Max, lo leal, lo gentil. Incluso conseguí que una estación de noticias local hiciera una historia sobre él. Perro de refugio ignorado, necesita un hogar. La publicación obtuvo 50 compartidos, 300 me gusta, gente comentando. Pobrecito. Ojalá pudiera. Que alguien adopte a este ángel. 0 solicitudes. Los otros voluntarios comenzaron a evitar su jaula, no porque no les importara, sino porque sí les importaba. Sabían lo que se avecinaba. Cuando has trabajado en un refugio el tiempo suficiente, aprendes a protegerte. Dejas de apegarte a los perros que han estado allí demasiado tiempo. Es supervivencia. Pero yo no podía parar. El día 48, la directora del refugio me apartó después de mi turno. Su nombre era María, y llevaba 20 años haciendo esto. Tenía esa expresión en la cara la que había visto cientos de veces antes. Valeria, dijo en voz baja, el día 70 se acerca para Max. Yo sabía lo que quería decir. Lo había sabido durante semanas. Soy consciente, dije. Ella me apretó el hombro. Lo siento, sé que lo quieres, pero tenemos que seguir la política. No podemos salvarlos a todos. Asentí. Entendía. Realmente lo hacía. Pero cuando llegué a casa esa noche, me senté en el suelo de mi cocina y lloré hasta que no pude respirar. Había salvado a docenas de perros a lo largo de los años, encontrado hogares para los viejos, los enfermos, los asustados, perros a los que otras personas habían renunciado. ¿Por qué no podía salvarlo a él? Las últimas 3 semanas fueron una tortura. Cada mañana me despertaba y el primer pensamiento en mi cabeza era un número. 19 días más, 8 días más, 17 días más, como un reloj de cuenta atrás que no podía apagar. Empecé a llamar a rescates específicos de raza, a defensores de pitbulls, a organizaciones especializadas en perros incomprendidos. Debí contactar a 15 grupos diferentes. Todos estaban llenos con exceso de capacidad, listas de espera de 6 meses de duración. Lo sentimos mucho, decían. Ojalá pudiéramos ayudar. Incluso intenté acogerlo yo misma. Ya tenía 3 perros en casa.
Todos rescates del refugio a los que no podía dejar ir, pero pensé que podría arreglármelas. Dormiría en el sofá si fuera necesario. Max podría tener mi cama. Mi casero dijo que no. 4 perros violaban el contrato de alquiler. Me desahuciaría. Supliqué. Realmente supliqué. Le dije que era temporal, que le encontraría un hogar a Max. No se dio. Y mientras yo me afanaba haciendo llamadas, publicando súplicas desesperadas en línea, Max estaba desapareciendo justo delante de mí. Dejó de desayunar. Yo llegaba y su cuenco todavía estaría lleno de la noche anterior. Dormía la mayor parte del día, ahora acurrucado en el rincón trasero de la jaula 12, mirando a la pared. El día 60 trajo un atisbo de esperanza. Una pareja de unos 30 años vino. Dijeron que buscaban un perro leal, conocieron a Max. Él se animó un poco, les permitió acariciarlo. La mujer no dejaba de decir, «Es tan dulce». Pensé que tal vez esta era la buena, pero al salir pasaron por la sala de cachorros. 10 minutos después, estaban rellenando los papeles de adopción para un cachorro mestizo de labrador. 8 semanas, orejas caídas, ya le habían elegido un nombre. Para el día 65, Max dejó de acercarse al frente de su jaula por completo. Incluso cuando lo llamaba por su nombre, incluso cuando le traía golosinas, simplemente levantaba la cabeza. Ligeramente me miraba con esos ojos marrones cansados y volvía a bajar la cabeza. El día 68 me derrumbé. Estaba reponiendo suministros en el armario cuando me golpeó. Realmente me golpeó que lo iba a perder, que en 2 días entraría en una jaula vacía y Max se habría ido, que toda su esperanza, toda su confianza, todo su amor no habían sido suficientes. Me deslicé por la pared y sollocé en una caja de empapadores para cachorros hasta que otra voluntaria me encontró y no hizo preguntas. Simplemente se sentó conmigo. Día 69. No pude irme a casa. Me quedé hasta tarde después de que terminara mi turno. Después de que todos los demás se fueran, me senté en el frío suelo de cemento fuera de la jaula de Max y le hablé. Le dije que lo sentía, que lo había intentado todo, que se merecía mucho más que mañana. Alguien lo verá, que mañana se irá a casa. Pero las palabras sonaban huecas. Promesas vacías de alguien que ya había fallado. Mañana era el día 70. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que tendría que estar allí, sostenerlo, decirle que era un buen chico una última vez. Simplemente no podía aceptarlo. Lo supe en el momento en que lo vi. No eran ni las 7 de la mañana. Apenas había dormido. Me despertaba cada hora mirando el reloj. Llegué al refugio antes que nadie, antes de que el sol saliera por completo, temiendo cada paso que daba por ese pasillo. Max estaba tumbado de lado, mirando a la pared trasera de la jaula 12, no acurrucado como hacen los perros cuando duermen, simplemente tumbado, estirado, inmóvil. Max. Mi voz se quebró. «Hola, amiguito, soy yo». Nada. Abrí la jaula y me arrodillé a su lado. Puse mi mano en su costado, estaba respirando, pero no levantó la cabeza. No me reconoció en absoluto. Lo intenté todo. Sus golosinas favoritas, las de mantequilla de maní por las que solía volverse loco. Dije su nombre una y otra vez. Incluso intenté girarle la cabeza hacia mí. Él simplemente miraba esa pared de cemento como si yo ni siquiera estuviera allí. La doctora López llegó alrededor de las 8. Es nuestra veterinaria. Lleva 15 años trabajando con animales de refugio. Le pedí que lo examinara esperando que tal vez estuviera enfermo. Tal vez había una razón médica. Hizo un examen completo, le tomó la temperatura, le escuchó el corazón, le revisó los ojos y las orejas. «Físicamente está bien», dijo en voz baja guardando su estetoscopio. Me miró con una expresión que nunca olvidaré. Emocionalmente lo sabe, Valeria. Sabe lo que es hoy. Quise discutir con ella, decirle que era imposible, que los perros no entienden de calendarios, ni de políticas, ni de horarios de eutanasia, pero lo había visto demasiadas veces como para negarlo. Los perros saben. El resto del personal empezó a llegar. El turno de la mañana, los voluntarios, el personal de recepción, cada uno de ellos evitaba mirarme. Miraban la jaula de Max al pasar
y luego rápidamente desviaban la mirada, como si no lo reconocieran. No sería real. María programó la cita para las 6 de la tarde. Al final del día, después de que todos los visitantes se fueran, después de que el edificio estuviera en silencio, hice una última y desesperada publicación en redes sociales. Mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir. Urgente. Hoy es el último día de Max. Si alguna vez has pensado en adoptar, si alguna vez has querido salvar una vida, por favor, se le acaba el tiempo. Hoy a las 6 p.m., por favor, comparte. Mi teléfono empezó a sonar inmediatamente. Comentarios, mensajes compartidos. Ojalá pudiera. Estoy demasiado lejos. Envío oraciones. Que alguien lo salve. Algunas personas hicieron preguntas sobre su temperamento, su nivel de energía, si era bueno con gatos. Pero cada conversación terminaba de la misma manera. Vivían fuera del departamento. Su arrendador dijo que no. No tenían un patio cercado. Solo tenían curiosidad. No iban a venir. Al mediodía dejé de contestar el teléfono. ¿Qué sentido tenía? Max ya se había rendido. Ya se había despedido del mundo. Ahora solo esperaba que llegaran las 6 de la tarde para hacerlo oficial, y yo tenía que averiguar cómo sobrevivir las próximas 6 horas. La tarde se extendió como una eternidad. El refugio estaba lleno. Era sábado, así que las familias llegaban en oleadas. Niños corriendo por los pasillos, señalando cachorros, chillando con gatitos, adolescentes haciéndose selfies con los perros adoptables. Gente normal, teniendo un día normal, completamente inconscientes de que en el rincón trasero un perro pasaba sus últimas horas en la tierra. No podía dejarlo. Traje una manta del armario de suministros y me senté en el suelo de la jaula 12. Simplemente me senté allí con él, memorizando todo. La raya blanca en su nariz, las manchas canela en sus orejas, la forma en que sus patas eran demasiado grandes para su cuerpo, la pequeña cicatriz encima de su ojo izquierdo con la que llegó. Le hablé de cosas que nunca llegaría a experimentar. Hay una playa a 1 hora de aquí, le dije. La arena está cálida y las olas son perfectas. Se permiten perros sin correa por las mañanas. Te habría encantado, Max. Habrías corrido tan rápido, chapoteado en el agua, seguido las gaviotas. Mi voz se quebraba, pero seguí. Y hay un sendero en el parque natural donde los árboles son tan altos que bloquean el sol. Hace fresco incluso en verano. Habrías podido caminar kilómetros, olfateado cada árbol, rodado en la hierba. Alrededor de las 2, Max levantó lentamente la cabeza, como si le costara todo lo que le quedaba, y la apoyó en mi regazo. Fue entonces cuando empecé a llorar de verdad. Porque esa fue la primera vez que interactuó conmigo en todo el día, la primera vez que reconoció que yo estaba allí, y sentí que intentaba consolarme, como si incluso ahora, incluso en su momento más oscuro, todavía intentara ser un buen chico. El resto del refugio era un caos. Perros ladrando, jugando al tira y afloja con los voluntarios, haciendo trucos por golosinas. Todo ese ruido y vida sucediendo a solo 6 metros de distancia. Pero la jaula de Max estaba en silencio. A las 3 de la tarde, un hombre de unos 40 años se detuvo en la jaula de Max. Hizo preguntas, buenas preguntas. ¿Cómo se llevaba con otros perros? ¿Sabía algún comando? ¿Podía conocerlo? Sentí un destello de esperanza encenderse en mi pecho. Llevamos a Max a la sala de encuentros. El hombre parecía genuinamente interesado. Fue paciente, gentil. Max apenas reaccionó, pero al hombre no pareció importarle. Luego preguntó sobre el seguro de hogar. Yo sabía a dónde iba esto. Mi seguro no cubre pitbulls, dijo disculpándose. Lo siento mucho, parece un perro genial. La jaula parecía una celda de prisión. Barras frías de metal, suelo de cemento, luz parpadeante. No podía dejar de mirar el reloj en la pared. A las 5, mi radio crujió. Valeria, soy María. Notificación final. Estamos empezando los preparativos. Apagué la radio. Sostuve la cara de Max entre mis manos. Sus orejas eran suaves. Sus ojos seguían siendo del mismo marrón, pero la luz detrás de ellos se había ido. Lo siento mucho, susurré.
Juro que lo intenté todo. Me miró. Realmente me miró, y de alguna manera supe que él entendía. No estaba enfadado, no me culpaba, me había perdonado antes de que yo le fallara. A las 5:15 escuché el timbre de la puerta principal, 45 minutos antes del cierre. 45 minutos antes de que vinieran a buscar a Max. No levanté la vista. Estaba sentada en el suelo de su jaula, con la espalda apoyada en la pared y no me iba a ir. Si estos eran sus últimos minutos, yo iba a estar allí. No iba a morir solo pensando que a nadie le importaba. Escuché pasos acercándose por el pasillo principal, lentos, vacilantes. El refugio estaba casi vacío. Ahora solo unos pocos voluntarios terminando sus turnos, preparándose para cerrar. Todo ese ruido y vida sucediendo a solo 6 metros de distancia. Pero la jaula de Max estaba en silencio. Los pasos se acercaron. Pude oírlos hablar en voz baja. Un hombre y una mujer. «Probablemente deberíamos irnos», dijo el hombre. «Están a punto de cerrar». «Solo unos minutos más», respondió la mujer. Su voz era suave y triste. Pasaron jaula tras jaula. Podía seguir su movimiento por los perros que empezaban a ladrar a medida que se acercaban más cerca del rincón trasero, más cerca de nosotros. Luego se detuvieron justo delante de la jaula de Max. Levanté la vista. Una pareja de unos 30 años, tal vez. Una mujer con cabello largo y oscuro recogido en una coleta. Un hombre con ojos amables y barba. No sonreían. No tenían esa energía emocionada de «vamos a encontrar un perro» que la mayoría de la gente tiene. Parecían cansados, agotados, como si llevaran algo pesado. Camila miró a Max durante un largo momento. Luego agarró el brazo del hombre. «Andrés», susurró. «Míralo». Andrés se acercó a los barrotes. Max no se movió. Ni siquiera reconoció que estaban allí. «Está tan tranquilo», dijo Andrés. «Se ha rendido». La voz de la mujer se quebró. Presionó su mano contra la jaula. «Andrés, mira sus ojos». Fue entonces cuando sucedió. Max levantó lentamente la cabeza, como si le costara cada gramo de fuerza que le quedaba, y la miró directamente. La mujer jadeó. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Tiene los ojos de luna», dijo su voz quebrándose por completo. Andrés la rodeó con su brazo. Él también estaba llorando ahora. «Camila», dijo en voz baja. «Lo sé», susurró ella. «Sé que no estábamos listos, pero Andrés, míralo». No me moví, no respiré. No me atreví a tener esperanza. Pero algo en el aire había cambiado. Algo imposible. No creía en el destino. No creía en lo que debía ser o en las señales del universo o en nada de eso hasta ese momento. «¿Podemos conocerlo?», preguntó Camila con la voz temblorosa. Mis manos también temblaban mientras abría la puerta de la jaula. Tenía miedo de tener esperanza, miedo de creer que esto era real. «Se llama Max», logré decir. «Hoy es su último día». Los ojos de Camila se abrieron. «¿Qué quieres decir?» «A las 6», dije. «Si no es adoptado a las 6, está programado para la eutanasia». Andrés miró su reloj. «Esos son 40 minutos». «Lo sé». Le puse la correa a Max. Se levantó lentamente, como si sus piernas no estuvieran seguras de querer funcionar más. Caminamos a la sala de reuniones. Yo, Max, y estos dos extraños que podrían ser su última oportunidad. Max se movía como si caminara por el agua, lento, pesado, derrotado. Camila se sentó en el suelo. Inmediatamente no esperó a que él se acercara a ella, simplemente se sentó allí y esperó, paciente, tranquila. Max la miró. Luego, muy lentamente, se acercó, cada paso deliberado, como si estuviera probando si esto era real o simplemente otro rechazo esperando suceder. Andrés se arrodilló y extendió su mano. Max la olfateó. Luego, en lugar de retroceder como esperaba, apoyó todo su peso contra la pierna de Andrés. Andrés empezó a llorar, sollozando sin control. Rodeó a Max con sus brazos y hundió la cara en su pelaje. Jadeos. «Perdimos a nuestra perra hace 3 meses», dijo Camila secándose los ojos. Luna era una pitbull de 15 años. El cáncer se la llevó rápido.
La cola de Max se movió. Solo un pequeño meneo, el primero en todo el día. No teníamos planeado adoptar hoy, continuó ella. Solo vinimos a donar algunas de las cosas viejas de Luna, cuencos de comida, su cama, juguetes. Ya no podíamos mirarlas. La cola de Max se movió con más fuerza, luego más rápido. Camila empezó a acariciarlo, pasándole las manos por las orejas, por la espalda. Pero cuando lo vi, cuando me miró, nos gustaría adoptarlo, dijo Andrés de repente mirándome. Hoy, ahora mismo, cueste lo que cueste. No podía hablar. Solo asentí y corrí a buscar a María. Los siguientes 30 minutos fueron un caos. María sacó el papeleo de adopción, solicitudes que normalmente tardan 2 días en procesarse. Hizo llamadas telefónicas, eliminó trámites burocráticos, eximió de periodos de espera. Camila y Andrés rellenaron los formularios tan rápido como pudieron escribir. Contactos de emergencia, referencias veterinarias, exenciones de inspección de hogar. Somos dueños de nuestra casa, dijo Andrés garabateando su firma. No hay arrendador a quien consultar. Tenemos un patio cercado. Ambos trabajamos desde casa. 5:47 p.m. María selló el formulario final. Es vuestro. 13 minutos. Lo hicimos en 13 minutos. Miré a Max. Estaba sentado entre Camila y Andrés, y juro por Dios que vi cómo su cara cambiaba. El vacío en sus ojos comenzó a llenarse de nuevo. La luz regresó. Esa chispa que había visto el primer día, a la que pensé que se había ido para siempre, volvió. Entendió que se iba a casa. Max salió del refugio de animales La Esperanza a las 5:53 p.m. En su día 70. No miró hacia atrás. Camila sostenía la correa en una mano y la mano de Andrés en la otra. Max caminaba entre ellos sin tirar, como la mayoría de los perros cuando dejan el refugio, simplemente caminando firme, tranquilo, como si supiera exactamente a dónde pertenecía. Lo seguí hasta el aparcamiento. Ni siquiera sé por qué. Simplemente no podía dejarlo ir sin verlo una vez más. Su coche era un azul. Andrés abrió la puerta trasera y Max saltó como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Sin dudar, dio 2 vueltas en el asiento trasero y se tumbó apoyando la barbilla en sus patas. Camila se volvió hacia mí. Ambas estábamos llorando. Gracias, dijo abrazándome fuerte. Gracias por no rendirte con él. Pero yo quería decirle que lo había entendido al revés. Yo no salvé a Max. Ella lo hizo, ellos lo hicieron. Aparecieron cuando más importaba. Vi cómo su coche salía del aparcamiento y desaparecía por la calle. Y me quedé allí en el aparcamiento vacío, mientras el sol se ponía llorando más fuerte de lo que jamás había llorado en mis 6 años en ese refugio. Pero esta vez eran lágrimas buenas. 6 meses después recibí un correo electrónico de Camila. El asunto decía «La nueva vida de Max» y había docenas de fotos adjuntas. Max en su sofá estirado de espaldas ocupándolo todo. Max en la playa. Esa playa de la que le había hablado, corriendo entre las olas con la boca abierta y lo que parecía una sonrisa. Max con otros 2 perros jugando al tira y afloja en su patio trasero. Max durmiendo en un rayo de sol que entraba por la ventana de su salón. Su rostro tranquilo, su cuerpo relajado. Había ganado peso, su pelaje brillaba. Sus ojos eran brillantes y llenos de vida. «Está en casa», escribió Camila. «Siempre estuvo destinado a ser nuestro. Gracias por aguantar con él hasta que nos encontramos». Imprimí esa foto de él en el rayo de sol y la colgué encima de mi escritorio en el refugio. En los días difíciles, y hay muchos días difíciles, la miro porque Max me enseñó algo que había olvidado después de 6 años de desamor. La esperanza no siempre se ve como crees que lo hará. A veces la esperanza se parece a rendirse. A veces la rendición es lo único honesto que queda por hacer. Y a veces esa brutal honestidad es exactamente lo que te salva. Max no hizo nada extraordinario en su último día. No ladró más fuerte, ni saltó más alto, ni se esforzó más por ser perfecto. Simplemente existió en su verdad, roto, cansado, harto de luchar. Y de alguna manera esa honestidad le salvó la vida, porque Camila y Andrés no buscaban la perfección,
No buscaban un perro que actuara, o complaciera, o fingiera que todo estaba bien. Buscaban la autenticidad, buscaban un alma que entendiera la pérdida, un corazón que supiera lo que significaba doler. Se encontraron en el silencio. Max sigue viviendo su mejor vida. Ahora tiene 7 años. Camila me envía actualizaciones cada pocos meses, fotos, videos, pequeñas historias sobre sus aventuras. La semana pasada me envió un video de él enseñando a su nuevo cachorro de acogida a jugar suavemente, paciente, amable, como si recordara lo que era ser el asustado, el ignorado, el que nadie quería. Ya no es ese perro. Y cada vez que paso por la jaula 12, el rincón oscuro donde Max pasó sus últimos días, recuerdo que incluso cuando la esperanza parece muerta, incluso cuando el reloj se agota, incluso cuando rendirse se siente como el final, a veces es solo el principio. La historia de Max no terminó en esa jaula, porque gente como tú se preocupó lo suficiente como para verla. Ahora mismo hay otro Max esperando, otro perro al que se le acaba el tiempo. Pulsa el botón de suscribirse y asegúrate de que sus historias no terminen en silencio. Cuentan con nosotros.